Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Camino Dev. Mi nombre es Lino Montaño y soy backend developer en JavaScript. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos de invitado a Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación y qué alegría verlos acá y con esta propuesta tan interesante. No, gracias Cristian por sacar tu tiempo y contarnos sus historias. Principalmente, queremos saber quién es Cristian, a qué se dedica. Cuéntanos un poquitico más de quién eres. Bueno, yo soy desarrollador de software hace como unos ya 8 o 9 años, ya tengo un poco la noción del tiempo. Eh, Actualmente estoy trabajando con una empresa que se llama Team International. Eh, Estoy siendo full stack developer, más orientado como a front-end developer, pero digamos que he trabajado como en varias como verticales. He hecho mobile, he hecho juegos, he hecho backend, he hecho de todo un poco. Y es como lo interesante de esto, como todo ese camino de aprendizaje que hay alrededor de tantas tecnologías. Actualmente trabajo con ellos. Antes había sido, eh, era coorganizador de Medellín Android. Ahorita estoy como un poquito más alejado de lo que es organización y estar como en comunidades, pero todo ese trabajo me parece súper valioso. Stalkeamos un poco tu perfil hace ya más o menos el primer trabajo fue en el 2011. Entonces serían más o menos unos 10 años que estás como developer. Entonces Sí, queríamos saber un poco más de cómo fueron esos inicios en el mundo de la programación. Si fue desde el colegio, si fue por una persona que te ok. inspiró, o si fue desde la universidad, o tú dijiste, no, voy a ser desarrollador y me voy a echar al agua. Ok, sí, fue una historia algo similar. Eh, por cuestiones de la vida, mi hermano en el colegio terminó, digamos que arreglando computadores y a él le gustaba eso. Yo aprendí algo de eso y en el colegio yo ayudaba a algunos profesores como con la reparación y mantenimiento de algunos de los computadores del colegio. Em, entonces me decían como, ay, no, tú eres muy bueno con los computadores, tú deberías estudiar ingeniería de sistemas. Y yo como, ok, sí, tiene mucho sentido. Vamos a estudiar ingeniería de sistemas. Eh, para mi desconocimiento no era nada relacionado con eso. Eh, pero, digamos que estando estudiando, digamos que tuve no sé si la suerte, la fortuna, fue el destino, los astros, no lo sé qué pasó, pero entré a la Universidad Nacional, algo hice bien y entré a la Universidad Nacional, estudié, hice la carrera de Ingeniería de Sistemas allá. No fui un buen estudiante, no lo fui vago, eh, yo creo que sí era inteligente, pero era muy vago y creo que eso no me ayudó para nada en la carrera. Pero me gustaban las clases de programación y la manera en la que se explicaban, la manera en la que, digamos que nos ponían a hacer cosas, fue bastante interesante, me quedó gustando. Creo que de los primeros trabajos que hice fue copiarme un Buscaminas. Y digo, copiarme fue como coger el código en Buscaminas, bajármelo, modificar unas cosas, cambiar el código para que se viera bien y que yo lo entendiera. No lo hice desde cero. La tarea era hacerlo desde cero. Digamos que hice trampa ahí, básicamente. Para las personas que me ven en casa, hacer trampa está mal. Pero pueden copiar código de internet, que ahora es como mejor visto. Es mucho más fácil de hacer. Eh, y digamos que cuando salí de la universidad veía que todos mis amigos como que estaban consiguiendo trabajos de gerentes, de no sé qué, en, pues como puestos importantes en ese momento. Por yo haber sido tan vago, eh, yo no conseguía trabajo fácilmente, yo no tenía como las conexiones, no tenía los conocimientos y digamos que de lo que salía más que nada, porque quería como muchísimo, eran desarrolladores como para hacer cositas varias.
me resultó como con el trabajo del tío de un amigo hacer como unas páginas en Joomla. Entonces yo aprendí a hacer PHP un poquito, a hacer HTML, a hacer CSS, a hacer JavaScript y empecé a trabajar con Joomla. Eso fue hace mucho tiempo, fue mucho, mucho tiempo. Y digamos que me fue un poco bien, estuvieron quedando como bien las páginas. Obviamente tenían un montón de desastres de código. eh, y después me dijeron como, oye, mira, tenemos este proyecto, nadie se le ha medido y queremos ver cómo te va con eso. Fue un proyecto para que gente en una discográfica pudiera coger como los discos que tenían en físico, sacar una muestra de 30 segundos, subir un FTP de ese CD, sacar también como el MP3 de la pista, también montar la otra parte en otra parte de otro FTP, porque ellos estaban pensando sacar como digamos, como su propia tienda de MP3. Entonces ellos tenían como eh, querían hacer como los previews para la página y que pudieras descargar la versión oficial. Entonces necesitan una herramienta para que puedan coger como todos los CDs que tenían y empezar a bajar como la música. Entonces esa herramienta hacía como eso y digamos que nadie les quería hacer el trabajo. Y yo asumo que nadie se los quería hacer por la plata que ellos querían, porque era bastante poco en ese momento. Pero para mí era suficiente, para mí funcionó bien y aprendí un montón. Al final terminé utilizando algo que encontré en GitHub eh, que era una toolcita que tú arrancabas por consola de comandos y lo que te hacía era leer el disco, después cuántas pistas había y tú le decías quiero la pista uno, la pista X y te cogía esa pista y te la convertía en MP3. Entonces yo le hice una interfaz en Java, a eso, una interfaz horrible en Java para que tuviera que tener un botón gigante así atravesable en pantalla para darle como convertir canciones. Ahí fue como que ese fue como mi primer proyecto que pude hacer, fue interesante, aprendí un montón. Porque tuve que aprender cómo a manejar HTTP, a manejar conexiones con bases de datos, a manejar conexiones con un FTP. Me acuerdo que me tocaba bajarme como la información de las pistas por unos proveedores de música gratuitos, entonces como que tú le mandabas como la huella del CD y el servidor te decía, ese CD que estás tratando de, del que quieres traer información, es este CD probablemente, y son estas canciones con estos títulos de canciones y de este artista y con estas descripciones, entonces te da mucha información. Después, digamos que todo eso lo mandábamos también a la base de datos y digamos que era mucho más fácil para el usuario como manejar todo el flujo de coger los CDs y no tenía que digitar absolutamente toda la información, sino que un paso eso lo hacía estas plataformas de obtención de información musical. Eso fue como, y después de eso, porque me fue como bien en ese proyecto, lo que hicieron fue, el tipo al que le hice ese software, me dijo, me recomendó en otro lugar donde era socio, y entré como tester de software, no como programador, sino como tester. Entonces, de ahí empecé a hacer también como pinitos programando, porque no solamente estaba haciendo test, sino que pues, en un momento dije, no, yo también puedo programar y em- empezamos a hacer también, empezar a trabajar parte de la plataforma. Entonces, la plataforma era una vaina gigante hecha con Java Server Faces, tenía jQuery, el jQuery de esa cosa pesaba como 2 megabytes de tantas cosas que tenía y ya era un solo archivo en JavaScript. eh, pues, digamos que tenía cosas chéveres para su momento, pero eh, era como gigante la plataforma. No utilizábamos Git. Bueno, creo que esos fueron como mis primeros pasos. A punta de USB. Sí, y es una red compartida, básicamente. Pucha, pucha. Pero te preguntaba, por ejemplo, ahorita me comentaste, ya me has dicho lenguaje, me has dicho que PHP, me has dicho que Java. ¿Cuál fue ese lenguaje que te marcó ahí en la universidad? ¿Cuál fue la primera materia que te dieron respecto a programación? Cuando nos enseñaron programación en la universidad, nos enseñaron con C++ y con Java, más que nada.
Entonces, digamos que tengo familiaridad y digamos que tengo facilidad como para los lenguajes tipados, me parecen chéveres, y por todas las clases que la universidad hizo en Java, básicamente. ¿Pero crees que Java aún todavía sigue muy vigente o ya lo desplazó otros tipos de lenguajes como TypeScript, como JavaScript, como, no sé, otros tipos de framework? ¿O todavía sigue muy vigente? Eh, ¿O es mucho no, más yo creo que empresarial? vigente está. Hay muchos sistemas que están hechos en Java y aquí que los mueven a otra cosa va a estar muy difícil. Que no son populares, creería que no, porque hay alternativas mucho más interesantes. Y con el caso de los lenguajes que corren sobre la Java Virtual Machine, como Scala o como Kotlin, eh, me parece que son mejores alternativas, incluso Groovy me parece como más interesantes que el mismo Java. Eh, un poco también, digamos que mi facilidad y mi gusto por Java es porque Android durante mucho tiempo utilizó Java y era como lo único que podías utilizar en eso. Y digamos que después de trabajar eh, en este proyecto que les comentaba de Java Server Faces, eh, empecé a trabajar en mobile y a trabajar en Android. Y la única herramienta que tenías básicamente era usar Java en su momento. Pero lo que comentas de que hay otros lenguajes que en este momento me gustan más, sí, te podría decir que Kotlin es como el lenguaje que me encanta. Y si y JavaScript me gusta mucho, me gustaría que fuera tipeado, como se quiera que se diga. Em, pero TypeScript me parece muy necesario, pero me parece como que muy redundante en muchas cosas. Me parece que hay, se me escapa el nombre del que utilizan en Facebook, que me parece un poco más interesante, pero es un lenguaje que es como un superset como TypeScript, pero la manera en la que maneja los tipos es mucho más simple, es como más sencilla, es como, digamos que comparan muchas veces a TypeScript con Java, porque tienes que definir demasiadas cosas, tienes que hacer muchos casts, si bien es muy poderoso, creo que puede ser más simple. Digamos que este superset que les digo, ReasonML, que me parece demasiado interesante, es mucho más simple que TypeScript. Digamos que un poco la fricción que existe muchas veces con TypeScript es que es demasiado verboso, entonces por eso lo comparan mucho con Java. Yo prefiero tener la seguridad de un type system, me gusta muchísimo. Igual, pues puedes escribir código feo en cualquier lenguaje, pero me gusta que hayan como más herramientas alrededor que me digan como, y la estás cagando en esta parte. Eso me gusta. Súper. Yo veo un poco que fuiste profesor, pero Ah, fuiste sí, profesor en, en desarrollo de aplicaciones móviles. sí. Antes de eso, ¿cómo llegaste a Android? O sea, ¿por ¿Cómo qué llegué a Android? Android? Sí. Ok, bueno, te cuento cómo llegué a Android. Básicamente en la empresa en la que trabajaba en ese momento, eh, tenía un contrato con una empresa colombiana grande que necesitaba una aplicación. Entonces, no, no sé si puedo decir los nombres. Voy a decir que es una empresa grande, bastante Ajá. grande. De hecho, eran tres empresas bastante grandes que necesitaban aplicaciones. Y en su momento dijeron, bueno, reunieron como a unas empresas colombianas y nos manden a estos desarrolladores como un curso que vamos a hacer de Android. Fue un profesor que se me escapa el nombre, que es de una universidad de Popayán, si no estoy mal. Y el profesor como que nos hizo una introducción a Android, digamos que teníamos que ir cada 8 días y digamos que nos explicó las bases y eso fue como eh, mi inicio con Android, porque digamos que ellos dijeron como vamos a darte este curso para que aprendas Android. Realmente el curso era muy simple, el profesor me pareció que la tenía clarísima, se sabía todo para ese momento de Android. Y de ahí
eh, como ese mini curso que se dio, salió un contrato precisamente con esa empresa y yo tuve que desarrollar, digamos que mi primera aplicación Android, que era bastante sencilla. Básicamente tenías como en memoria un CCD, por decirlo así, que tenía relacionados un montón de eh, como de dispositivos, eran y tú como como planos de dispositivos. Entonces decías como en esta como coordenada tienes esta pieza y la información de esta pieza es esta cosa. ¿Sí? Entonces era para que funcionara una tablet específica, solo iba a funcionar en esa tablet, entonces eh, se hizo el ejercicio para que tú pudieras como que mirar los planos y mirar qué pieza tenía como tales cosas y tenía la facilidad de que la persona que estaba ahí podría cargar de la memoria de la tablet el CSV que quisiera. Entonces, como que tenía como esa facilidad para actualizar fácilmente la aplicación. Entiendo. Ese fue A, a, mi inicio. a base de esos inicios, por ejemplo, no sé qué error, no sé, cuando uno está empezando, qué errores cometiste, eh, a base de eso, qué aprendiste, qué consejo te gustaría dar. Creo que un error que sigo haciendo incluso, pero creo que ahora soy más consciente, es que hacer las cosas de afán te da más trabajo, mucho más trabajo. Y digo que ahora soy más consciente de eso porque creo que ahora soy capaz de detectar como, decir como, sé que eso lo estoy haciendo de afán, no debería subirlo de esta manera, o lo subo como un draft, como para tenerlo por ahí y irlo revisando, pero no debo decir que eso está listo porque eh, seguramente tiene problemas. Entonces, digamos que eso me parece como algo en lo que he recaído muchas veces desde esos tiempos, es como ponerle más atención a los detalles. Creo que lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero creo que siento que a veces jamás es suficiente. Como que siempre se te escapa alguna partecita que no probaste, que no revisaste, eh, pero está como bueno que no subas las cosas de afán, que si te das cuenta que estás haciendo algo de afán, detenerse y decir, prefiero decir como no voy a llegar, a decir voy a llegar mal. Eh, es creo que algo que aprendí y prefiero decir últimamente como, pues últimamente son los últimos 3 4 años que he hecho como, hey, no va a llegar. Esto pasó, la embarré en esto, hice esto, y ser como muy claro, como tratar de ser muy claro como con las embarradas que yo he hecho y que las otras personas tengan un poco más claras las expectativas. Exacto. No, creo que todos hemos aprendido de todos los errores que hemos cometido al momento en que hemos hecho cada uno de nuestros trabajos. Y eso es lo importante, aprender de ese error e irlo mejorando cada día. No, no se va a mejorar al instante, sino que poco a poco se va quitando, digamos, esa pequeña maña de cometer errores. Que eso se vuelve una bola de nieve, ¿no? A veces hacer eso a la carrera es como que una cosa que va a percutar y va a percutar y va a percutar con otras cosas. Creo que eso es un error Mira, que es bien grande. yo creo que por eso soy un poco muy fan de todas Mm. esas herramientas como que te ayudan a detectar errores, TypeScript, linters, eh, integración continua, test. Soy muy fan de eso porque tú nunca estás libre de toda culpa y eso te va a decir como, hey, momento. Primero que todo, el sistema se ha tomado un tiempo de procesar todo eso, de hacer un análisis de todo tu trabajo y te vamos a decir como con cierta veracidad en dónde la estás embarrando. Entonces eso me gusta mucho porque me parece que es fácil errar para uno como humano, erra bastante fácil. Entonces podemos depender un poco en las máquinas para que nos ayuden a limitar esa cantidad de errores. Entonces, Cristian, ¿crees que nosotros como developers deberíamos de no sacarle, digámoslo así, un lenguaje coloquial, sacarle la nalga a ser tester? De modo
podamos también mirar esos vacíos que nosotros mismos programamos y que no se nos vaya a ir como un desvío en nuestra aplicación y haya de pronto bugs. Mm, Hay algo que me gusta mucho de un par de empresas en las que he estado, y es que el desarrollador generalmente como se desliga la parte de probar algunas cosas. En estas empresas lo que hacíamos era como, incluso en la que estoy ahora, lo que más se hace es como trata de tú entender la historia, escribir los casos de prueba, revisarlo y cuando termines la prueba, pues cuando termines de codificar y escribir los tests, como tratar de decirle, pues tratar de dejar claro cómo la otra persona va a probar tu historia, cómo va a probar lo que estás haciendo. Eh, Dejar también como pruebas de que eso funciona en el mismo ticket. eh, Me parece como un poco más decirle al desarrollador de que lo que estás haciendo tiene este impacto. Trata de que todo cumpla como con esto y trata de que cumpla bien. Y como que esté más involucrado a la hora de entender y realizar las historias que también muchas veces dependemos de los QAs para probar las cosas y decir como no, es que esto lo tienen que probar en 1000 dispositivos. Ok, listo, pero entonces me desligo de eso, o qué tanto me desligo de eso, o qué tanto me desligo de entender la historia, de recibo la historia y dice, no, es que pues como no le decía la historia, no lo hice, pero tampoco sabe que como para decirle como esto, qué realmente es lo que significa. Eh, Creo que muchas veces pecamos de estar como estar en el medio y no es para ninguno de los dos lados, como a tener más información y a dar más información. ¿Sabes qué me causa a mí una duda? Por ejemplo, cuando uno mide los niveles de programador, yo creo que cuando uno ya es un seniority es porque ya sabe realizar testing. O sea, yo creo que eso mide a un seniority, porque como uno como junior, uno sabe su código y lo implementa y lo trabaja, pero realmente no sabe hacer ese testing y ese manejo como de validación de información. Y eso es como ahí está el cambio, como entre un junior y un senior. Yo pienso que creo que con la experiencia que uno va haciendo el desarrollo se va dando cuenta que uno como usuario, o sea, me pongo en la posición del usuario, siempre va a cometer algún tipo de error y nosotros como desarrolladores no nos damos cuenta y damos todo por obvio. Creo que tampoco uno como junior comete muchos errores y creo que al paso de que uno va aprendiendo de esos errores y todos esos bugs que le van diciendo por medio de soporte o por medio de, o cuando se te cae la plataforma porque un usuario metió un dato que tú no, por casualidades de la vida, ni siquiera lo intentaste. Sí, que no se Yo creo que complementa. ahí se va dando esa parte que digámoslo seniority, pero creo que ya una parte seniority ya la persona ya tiene la super mega experiencia donde sabe que debe primero hacer tester, debe de meterle todos los casos posibles y, y mirar todos esos tipos de casos que podría hacer el usuario demasiado raros. Que eso es lo que hemos visto, yo creo que Miguel y yo en los últimos años que estamos ya como desarrolladores ya no tan juniors, y eso es lo que nos hemos dado cuenta en este Bueno, mundo. yo, yo pienso, o creo que pensaba de esa manera hace un par de años, y mi visión creo que ha cambiado. Y digamos que para mí en ese momento, alguien que decía senior, pues, creo que comparto con algunas personas el hecho de que me voy a considerar un junior y creo que está bueno considerarse un junior para toda la vida. Eh, digamos que a menos como para solicitar un empleo, está bueno considerar. eh, eh, no por el hecho de no querer más responsabilidades, de hecho creo que una de las cosas que hace un desarrollador senior no es tener más conocimientos. He conocido desarrolladores seniors
que son muy buenos, el código es horrible, no tienen buenas prácticas, tienen una manera de pensar supremamente avanzada, pero lo que los hace senior de cierta manera es como qué tanta responsabilidad tienen, qué tanto valor le están agregando a los lugares donde trabajan. Entonces, te lo digo así como por encima, tengo un par de amigos cercanos que son senior en donde trabajan, creo que puedo hablar de ellos, claramente ellos trabajan en Rappi y te soy sincero, Rappi no es que sea famoso o no haya sido famoso por su base de código, sé que ahorita has mejorado muchísimas cosas, pero no ha sido famoso por su base de código, pero son personas supremamente talentosas, son supremamente buenas y puede que no estén haciendo test todo el tiempo o tengan muchos fallos, pero la cantidad de responsabilidad que tienen ellos es gigante. Obviamente, no digo que, que no sea bueno hacer test, que no sea bueno hacer como tener buenas prácticas, pero creo que va más por el lado de la responsabilidad que te ganas en un proyecto, más que por todos los patrones que te sepas sobre la cantidad de test que estés haciendo. Que eso también ayuda, me parece que ayuda muchísimo. Pero digamos que pensaba lo mismo hace unos años, como te digo, eh, pero la manera en la que asumes como los retos y asumes más responsabilidades en tu proyecto es la forma en la que me parece que creces. Porque es que cuando asumes un reto, generalmente es que te enfrentas a esa tarea y si es la primera vez que lo haces, vas a decir como, mierda, ¿y aquí qué hago? ¿Cómo reacciono ante esto? ¿Qué voy a hacer? Y tienes que sacar una solución. Puede que no sea la mejor, seguramente no va a ser la mejor, pero ya vas a decir como, ok, ya me gané esta experiencia, ya sé que esto estuvo bien acá, estuvo mal acá, y seguramente la próxima persona que vaya a ver ese proyecto va a decir, ah, no, pero es que esto está más mal hecho, ah, es que esto va a estar más malo, pero las personas, y eso es también algo que he considerado durante los últimos años, es como las personas que llegan a decirte como, ah, no, es que eso hay que volverlo a hacer porque no se entiende, y como que no tratan de comprender como lo que haya hecho, esas personas puede que sean más juniors que la persona que lo hizo en un principio. Y ese concepto de junior también como que me parece un poco, sé que ayuda como mucho como para como el salario y como para avanzar y eso, pero también me parece que últimamente lo que ha hecho es como que recalcar como la posición entre quién manda y quién obedece, de cierta manera. Entonces, eh, digamos que un junior, ¿cómo se convertiría en un senior? Está en una empresa tradicional, ¿cómo lo haría? Eh, Mi mejor consejo para esa persona es como asume más responsabilidades y de pronto le echa la mierda al que está encima, porque si no, no vas a poder subir. Eh, y podría mencionar empresas en las que pasa eso. No lo voy a hacer por confidencialidad de esas empresas, pero creo que eso es como funcionaría en este momento ese y seguramente muchas veces de lo que va a ocurrir como de pronto junior, que seguramente no sé cómo calificar eso, es como vas a cambiar de empresa y te van a decir, ah, no, no, tú pasaste como medium, y va a ser, oh, ya no soy junior. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, porque es que nosotros hasta manejamos esos términos, Lina y yo somos como, no, es que ya no somos juniors, ya somos como entre la mitad, porque ya Sí, llevamos o sea, yo, experiencia. yo siempre, bueno, antes ni sabía por qué funcionaba el código, al menos ahora yo sé por qué funciona el código. Entonces, yo digo, bueno, ya no soy junior, ya soy un poquito más altico que junior. Pero creo que la experiencia hace que uno vaya cambiando también un poco la mentalidad y ya no se vaya uno relacionando como junior, sino como algo mucho más allá que no sé cómo nombrarlo. Pero eso es Cristian, curioso. Eso es curioso porque, pues, lo que te decía, o sea, ¿en qué momento dejas de ser junior? ¿Cómo, cómo, Ahí es que cómo lo va mi sabemos? respuesta, sí, sí, uno como cómo no, sabe yo como que me ya mido. dejó.
cómo se sabe que dejó de ser junior sabiendo, bueno, eh, creo que las diferentes empresas donde estamos nos ponen ciertas responsabilidades y que nos ponen a cargo de algo. Entonces podríamos decir que si esa empresa nos dio una responsabilidad, no somos ya tan junior y ya en sí tenemos cierta experticia que nos permite no ser, digámoslo, tan principiantes y que podemos tener esa responsabilidad tan grande que nos están soltando. Creo que ahí se podría medir un poco ese mucho más allá del junior. Yo pienso también que ahorita, digamos que como que tengo como una especie de, digamos que sentimientos encontrados en el cómo se desarrolla como muchas veces la carrera. Digamos que a veces pienso de una manera muy tradicional, como no, esa gente que aprendió programación en la universidad, que se formó de esa manera y que sabe esto y lo otro, eh, que a veces, digamos que se me va al piso como esa manera de pensar, porque veo personas que nunca pasaron por una universidad y tienen demasiados conocimientos y han desarrollado con mucha experiencia, incluso más de que personas que pasaron como por los 10 semestres de una universidad. Pero también pienso que hay muchas cosas que son como básicas que la gente se salta normalmente y que como que ese conocimiento como que se pierde y es como que no, te botan la idea de que no, tú puedes aprender a programar así sin mente, dale, que eso es como si fuera sencillo, y me parece que tampoco es como la manera, entonces como que, ok, listo, no necesitas ser un universitario preparado con maestría y 20 títulos, pero sí hay como una serie de conocimientos que me parece que son muy útiles, eh, que me parece que deberían fundamentar más como en ciertos lugares que están como sacando tantos programadores. Entonces, hay como cosas, eh, no soy muy fan de los cursos como de bootcamps y ese tipo de cosas, pero reconozco que han ayudado a mucha gente y reconozco que están haciendo algo bien, están haciendo algo, no sé qué tanto bien sea, pero algo bien lo están haciendo. eh, Porque están ayudando a personas a conseguir sus primeros trabajos, están ayudando a personas a mejorar su calidad de vida, están ayudando a personas a llegar como a este mundo y seguramente ahorita una persona puede aprender de manera como por internet podría aprender todo, pero también con que eh, de pronto han escuchado de, no sé, que tú puedes aprender por una plataforma virtual todo lo que necesitas. Listo, esa plataforma virtual te está dando una guía de cómo puedes aprender, de cómo ellos piensan que es como la manera de aprender una carrera. Y eso está súper bien. Me parece muy bonito que hayan esas alternativas a la universidad y que le enseñan a las personas como lo básico según ellos. Eh, pero hay otras personas que les meten en la cabeza que pueden hacer, o sea, llegan, o sea, puedes programar desde el día cero y puedes trabajar desde el día cero. Como que me da un poco esa impresión, no sé si eso pasa, o sea, algo que pasa solamente en mi cabeza. Eh, entonces, como que mis ideas divagan en cómo se debería ser la preparación de un programador para como evolucionar en su carrera. Esa metodología que están utilizando algunos de los bootcamp, creo que están preparando a los nuevos desarrolladores a que tengan una disciplina y que aprendan un poco cómo deben de buscar y así encontrar la solución a lo que en sí, a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en nuestro día a día. Creo que esa es la visión que todos los bootcamp deberían de tener, como crear una disciplina más que todo. Y ya porque el resto todo es autodidacta. Todo lo que creo que lo que hemos aprendido Miguel, tú mismo, yo, todo ha sido directamente autodidacta.
Creo que esa es la visión que deberían de tener muchos de los bookers. Te he conocido en el mundo de las comunidades, pero ¿crees que si hubieras conocido muchos años atrás las comunidades, eh, crees que la curva de aprendizaje hubiera sido un poco más fácil o crees que no ha cambiado nada? Mira, yo con comunidades también tengo sentimientos mixtos. Eh, creo que soy así con muchos temas. Divago como con muchas ideas y precisamente comunidades para mí fue como una liga en el que digamos que afiancé muchos conocimientos. Digamos que en un momento yo dije como que digamos que en Bogotá necesitaban como alguien para apoyar como en una comunidad y yo me lancé de una como a apoyar y eso lo que hizo en mí fue como eh, tratar de buscar herramientas para poder mejorarme a mí mismo y transmitir como un mensaje que creía que tenía y asimismo aprender y transmitir conocimiento. Eso está bueno. Digamos que uno aprende también enseñando, aprende bastante. Y yo al no saber tanto o creer que sabía, eh, digamos que me di mis maños para hacerme ver, como para transmitir información, aprender de X tema, de otros temas, y también saber decir, no, no sé esto, no sé cómo se hace, estaría bueno. Con comunidades desde que empecé, vi muchos temas que para mí fueron totalmente nuevos y cuando empecé a conocer comunidades fue como, por Dios, de lo que me he estado perdiendo en mi vida. Yo empecé a ver comunidades y en Bogotá conocí la comunidad de Java y si Carlos Obregón de casualidad está viendo esto, que es el líder de la comunidad de Java, ese tipo es un dios, el tipo es un mago de la programación, lo admiro muchísimo. Creo que de él aprendí muchísimas cosas eh, y el tipo para mí es un genio. Y no solamente por cómo programa, sino por cómo explica. Me parece que tiene una facilidad para enseñar que es demasiado, o sea, me parece brutal. Eh, y mucho de lo que, de cuando empecé a ir a comunidades, fue también que no solo aprendía como el framework X, de la librería tal, sino como, hey, mira, existen estas ideas en cuanto a la programación. Y yo me acuerdo que cuando empecé a ir, eh, también, si de casualidad Yamit Cárdenas ve este video, le mando un saludo también gigante. El tipo es un coach creo que ahorita es coach de agilismo, pero más allá de ser coach de agilismo y venderme la moto de que eh, Scrum es bueno, es porque Scrum es bueno y cómo aplicar Scrum a programación y cómo se interconecta todo eso. Eh, de él aprendí cosas como integración continua, test driven development, de él aprendí un montón de cosas que si no hubiera sido por la comunidad de Ágiles Colombia, no sé si todavía exista, hace mucho tiempo no la reviso, si no hubiera sido por él, creo que muchos de esos temas no los hubiera conocido. Entonces, fue para mí el tema de comunidades fue súper bueno. También estuve en una comunidad en Bogotá que era de algoritmos, que nos encontrábamos, mirábamos un problema de un algoritmo y cada quien explicaba cómo podía solucionarlo. Duró como 6, 7 meses y las personas a las que conocí ahí fueron muy, muy tesas. De hecho, el que era el organizador de esa comunidad, yo recuerdo que nos reuníamos en su apartamento que tenía como el cuarto que vivían ahí y como dos sillas en la sala, no había mucho, nos reuníamos en la casa de él y llevamos nuestros laptops y aprendíamos y compartíamos muchas ideas. Sé que se me escapa el nombre de él, él también es un genio, el que está trabajando en Amazon ahorita, y pues como que las comunidades me darían un panorama increíble, porque también tengo que decir lo que creo que yo también fui partícipe o fui víctima o victimario de lo que podríamos llamar del ego de los programadores. Pues, yo en un punto creía que yo era uno de los más putas de la programación, creía eso,
cosa que no podía estar más alejada de la realidad. Y al conocer como las comunidades, creo que aprendí que no solamente no era el putas, sino que me faltaba muchísimo y que podía aprender de mentes brillantes que estaban más cerca de lo que yo esperaba. Pero, pero, así como conocí muchas comunidades interesantes, creo que una de las cosas como que más me decepcionó, o yo no sé si fue algo relacionado con algún par de comunidades, eh, era como estas comunidades en las que si bien están enfocadas como a los novatos, que está bueno eso, pero está cansado como introducción a, o sea, a X librería, introducción a X librería, introducción a X tal librería. Entonces, como que mi manera de pensar internamente era como estoy mamado que me lo introduzcan. Entonces, eh, era como esa especie de, de sentimientos como mezclados, pero también entiendo que pues, es muy útil para la gente jugar y le expliquen algo, pero como que en algún punto ya sentí que me estaba desconectando de la comunidad porque creía que no estaba absorbiendo lo que, algo nuevo. Entonces creo que ahí fue como cuando el año pasado dije como quiero separar un poquito las comunidades y ver como otros rumbos. Mucha gente sabrá o no sabrá, bien ellos somos como parte de una comunidad y nosotros siempre hemos, o sea, realmente agradecemos muchos de todos estos procesos por las comunidades, o sea, no saldría el podcast, no estaríamos donde estamos por el tema de las comunidades. Obviamente en ese momento no se puede asistir, pero nosotros siempre como que si se puede volver, extrañamos las empanaditas, extrañamos Mm. hablar, extrañamos tocar un tema, pero para nosotros fue un alivio y yo puedo decir también de que si hubiera conocido las comunidades mucho más antes, me hubiera sido totalmente diferente, pero bacano, bacano. Hablando de ese tema, de lo de las comunidades y eso, me gusta, no sé si eres Google Developer Expert o conoces mucha gente, también eres o no eres, o fuiste o vas Yo a ser. soy, en teoría soy, últimamente no estoy moviéndome mucho como en ese tema, en teoría sigo siendo Google Developer Expert. Ujú, Eh, Está bien, si me ponen a hablar de Android, tengo N mil cosas para hablar de Android. Aún, aún todavía hago Android en mis tiempos libres. Pero más que nada, como eh, ahorita estoy más como enfocado a hacer full stack. Digamos que eso es como en mi día a ujú. día. Eh, pero sí, como ese proceso de ser Google Developer Expert ha sido como más por el tema de comunidades, que yo realmente sea un experto en tecnologías de Android. Ujú, pero ¿cómo se dio para llegar a eso? ¿Ese proceso fue fácil? ¿Se dio de una manera rápida? ¿O fue algo que tú buscaste? ¿O ellos mismos se contactaron de, "Hey, tú haces parte de la comunidad de Android, colabóranos con esto"? ¿O fue como en otro podcast que nosotros tenemos, nos contaron la historia que antes era más fácil? O sea, que anteriormente, antes buscaban a las personas, decían, venga, sean Google. Hoy en día ya como hay más gente y hay como más manejos y tienes que hacer una solicitud y hacer como un formulario. Pero antes te decía, no, mira, ven, nos gustaría mucho. ¿Cómo fue ese proceso? Digamos que mi proceso fue, creo yo que fue sencillo. Eh, digamos que por el tema de comunidades, yo conocí a varias personas en el mundo de Android, en el mundo de las comunidades de Android y más que nada, digamos que yo soy afortunado de conocer a Adrián Catalán, que es un, digamos que es como para mí es el papá de los pollitos en las comunidades de Latinoamérica. Él él también en conjunto con, pues podría decir que con Buriticá y con otras personas que también han sido como unos tesos en cuanto a organización de comunidades. Eh, y resulta eh, que él es Google Developer Expert de Android y él me recomendó, pues, me recomendó, yo llené un formulario y lo siguiente fue hacer unas entrevistas, decir qué era lo que había hecho en cuanto a comunidades y validar un par de información como de conocimientos y fue como, pues en ese momento me pareció como muy sencillo. Eh, Pienso yo que mucho de eso ha sido como todo el trabajo de la comunidad de Medellín Android y digamos que mi actividad como speaker que he estado como en varias charlas.
Creo que mi charla más interesante fue una en, en Polonia, en un DroidCon que fue en Polonia y fue la charla más, yo creo que más caótica que he tenido. No, fue la primera charla que en inglés y me sentía tan pequeño. Era muy difícil, pero en fin, creo que eso ha ayudado como pues, para aprender un montón de cosas y ellos como tomaron en cuenta como toda esa, como todo ese trabajo que yo he hecho y digamos que más que nada ha sido como lo que te sirve hacer como Google Developer Expert es como que ellos te dan un apoyo para que tengas como más visibilidad. Y eso está bueno, eso está interesante y, y me ha gustado mientras pude ayudar, como dicho, como hago esto, hago lo otro, espero que te sirva el mensaje y si alguien como que lo puede impactar como de una manera positiva, me alegra mucho. Súper. Por otro lado, Cristian, quisiera preguntarte, en los últimos 2 trabajos que has tenido, ya no, ya tú me dirás si estoy equivocada. Mm. ¿Has cambiado totalmente el rol de Android por algo mucho más full stack, mucho más software engineer? ¿Por qué ese cambio tan repentino si venías como de 5 o 4 empleos en Android y ya de un momento a otro pasarte a otro mundo? Digámoslo en términos entre comillas, a otro mundo muy diferente, digámoslo, no sé, parte web, parte de servidores y otros temas. ¿Por qué ese cambio tan repentino? Bueno, no está repetiendo, pero, o sea, sí, pero no. Como todo acá es como sí, pero no. Cuando yo empecé a trabajar, ¿te acuerdas que te decía que trabajé haciendo cosas en Joomla y en Java y en Java? O sea, también en ese tiempo cuando empecé, también hice cosas para juegos. Yo me acuerdo que hice unas cosas en Unity, en Cocos 2DX, hice cosas en, ¿qué más hice? No, como en varios frameworks, hice un par de juegos como que eran en ActionScript para mobile. eh, una cosa bastante extraña, pero eh, el framework se llama Starlink Framework. Hice un par de juegos con eso. Entonces, como que venía como de una época en la que trabajé como en muchas tecnologías y después me enfoqué solamente en Android. Y hubo un momento, ya estaba trabajando en Pager. Pager, de pronto, hago un resumen rápido, es un sistema de telemedicina que puedes como pluguear en diferentes y sistemas. Entonces, por ejemplo, eh, eh, Sura necesita un sistema de telemedicina. Entras Pager en Sura y tienes servicio de telemedicina con chat, videollamadas y ya funciona. Digamos que solo te conectas y solo no tienes que hacer nada mucho por detrás. Entonces, cuando estaba en Pager, ya lleva como año y porra, casi 2 años, y yo decía como, pues ya estoy como, creo que ya llevo haciendo demasiadas cosas en Android y pues siento que sigue, qué es lo siguiente, no sé qué hacer, porque aquí ya voy a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, quiero hacer algo diferente. Entonces, yo me acuerdo que las últimas cosas que hice en Pager fue, estábamos como cambiando el SDK a que funcionara con React Native, hacer un wrapper para React Native y que alguien que tuviera su aplicación en React Native lo pudiera implementar. Entonces necesitamos también hacer como unos ejemplos en React Native y cuando empecé a tocar JavaScript me pareció lindo. Realmente JavaScript es sencillo, lo lees de una manera fácil, que tiene sus pormenores por otros lados, pero me gustó y dije, oye, pues me parece interesante, quiero saber más. Eh, no sé si conocen este canal que se llama Fun Function. Eh, Empecé a ver muchos videos de JavaScript, empecé como a meterme a mirar cosas de JavaScript eh, y me gustó mucho ese mundo. Me gustaba muchas cosas y creo que una cosa es que no he sido dogmático como con los lenguajes,
Entonces, no es como que solamente me gusta Java o que solamente me gusta JavaScript o que Swift o que no sé, no siento que sea automático con eso y me gustó y quería cambiar y quería que era una buena idea. A ver, un amigo que trabaja en una empresa que se llama Mother Supply, empecé a hacer el proceso con ellos, me gustó bastante, pasé los procesos, me fue bastante bien, increíblemente me fue muy bien en las pruebas del proceso y entré a trabajar con ellos y empecé como no a ser Android developer, sino ya era lo que ellos llamaban en Mother Supply lo llaman Software Technologist y es básicamente en lo que te toca trabajar, trabajas, pero hacemos más que nada frontend. Es mucho lo que hacemos era frontend, pero si teníamos que hacer algo como en otras tecnologías, en otra tecnología, eh, le dábamos sin miedo y de una. Aunque mucho lo que hacemos era como ya muy preestablecido, pero se aprendió bastante y fue bastante bueno. Y ahora pues quería un poco más como de la parte de backend. Entonces ahora estoy haciendo Ruby y estoy haciendo React y aprendiendo como varias cositas ahí como interesantes. Una pregunta, por ejemplo, en ese proceso de cambio de mobile como a web, ¿qué ha sido lo más complicado o qué ha sido lo más difícil que has visto? No, de hecho, eh, creo que lo más complicado ha sido convencer a pues como mis compañeros de comunidad de Android que, que web es algo realmente bueno. Creo que hay un odio bastante grande como de los lenguajes pues, tipados y de los lenguajes como tradicionales sobre lo que es JavaScript. Me parece que hay como un odio medio infundado, hay ciertas razones válidas, hay otras como un poco desvirtuadas. Eh, Me parece que de las cosas más difíciles ha sido como cambiar el chip de que eh, estás haciendo una cosa que no se ve en un celular, porque pues, muchas veces yo lo que hacía era mirar todo en un emulador y ahora como que lo veo directamente en la pantalla y es mucho, pues lo veo directamente. Y ahora también como que me meto más en la parte del servidor y digo, es que si hago que el servidor haga esto, tiene que hacer tanto procesamiento de más y eso significa que tengo que hacer 10 consultas más a la base de datos y eso hace que el performance de toda la aplicación se baje tanto por ciento porque lo estoy haciendo cargar de X o Y maneras. Puede que tenga un error en el modelado de datos, pero eh, porque el frontend quiere que sea más fácil para ellos, estoy cargando un montón de cosas atrás. Entonces creo que cuando trabajas como en la parte de frontend, es como, no, es que el backend tiene que hacer eso. Pero no, realmente que el backend también está haciendo varias cosas y como maneja un montón de peticiones, creo que tienes que ser prudente con el backend. Entonces creo que es bueno ver como la otra cara de la moneda y ver como las cosas como los retos que hay de cada lugar. Entonces, por ejemplo, también poner bonito una aplicación web es complicado, pero tiene muchas similitudes o muchos similes con lo que es hacer una aplicación móvil. De hecho, para mí ha sido como interesante porque como que grabo, veo inmediatamente lo que pasa en la pantalla y no es como muchas veces en móvil es como grabo, hago un cambio, tengo que esperar a que se haga el build, que se haga el deploy en el celular y es mucho más demorado. Creo que incluso ha sido más sencillo para mí hacer eso, como hacer esa transición, porque creo que venía a un mundo como más complejo, como con herramientas como un poco más tortuosas de cierta manera. Como que ese cambio te hizo bien, digámoslo digámoslo así. Pero Eh, Me hizo bien, sí, no porque mobile sea algo maluco, pero me hizo bien porque creo que crecí mucho como profesional al aprender cómo funciona la mente de otros desarrolladores, compartir como otras ideas y creo que era algo que necesitaba, creo que como tener como experiencia de otras cosas era algo que realmente me faltaba como que, que no había tenido, de pronto un poco por haber estado como tan involucrado siempre en Android.
Súper. Cristian, una pregunta que es muy interesante para nosotros es, la vida a todos nos ha enseñado algo y nos ha aportado. ¿A ti qué enseñanza te ha aportado en la vida? No tanto en lo profesional, tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Qué me ha enseñado qué cosas particularmente? Que no entendí. O sea, en la vida siempre nos ha enseñado... Yo reformulo la Ah, ok. pregunta. Como que la vida te da unas enseñanzas. Ajá, ¿Cuál es para mí la enseñanza que me ha dejado la vida? exacto. ¿Cuál ha Ok. sido esa enseñanza que a ti más te ha aportado en la vida, tanto profesional como personal? Y que tú digas que estás hoy en día por esa enseñanza. Mm, Creo que hay muchas que se pueden anidar de cierta manera. Creo que em, definitivamente trabajar en algo que a uno le gusta y aparte a uno le da como unos buenos ingresos, es bueno en la vida. Me parece que si uno tiene esa opción, y digamos que nosotros somos como afortunados de tener como que estar en ese nicho en el que estamos siguiendo como algo que nos gusta y aparte que nos paga como una buena rentabilidad. Entonces digamos que me enseña que hay cosas que se pueden hacer y que que lo hacen a uno feliz y le dan a uno plata. Parece que eso es algo lindo que pase, que no le pasa a todo el mundo, que me gustaría que le pasara a los demás y yo le digo a todo el mundo, no, métete en la programación, que eso es bueno y aquí hay trabajo para rato, pero pues entiendo que no es para todo el mundo, entonces creo que primera enseñanza sería como que, que los trabajos felices y que pagan bien existen. Dos, que no todo el mundo quiere programar y que está bien, que no hay que meterle eso eh, a veces a algunas personas porque pues simplemente no les gusta, no les va a gustar, está bien. Eh, Creo que también algo que he aprendido un poco como a las patadas ha sido que eh, hay que tener tiempo para uno mismo, para estar en paz mentalmente y también con el trabajo, que puede ser un workaholic y yo tengo mentalidad muy de estar trabajando toda hora, pero el hecho de también dedicarte a trabajar en ti mismo es importante. Me parece que cosas como eh, ver una serie con tu pareja, salir a dar un paseo, hacer deporte, leer algo que no tenga que ver con el trabajo, es supremamente importante. Y cuando es a trabajar. Creo que eso sería como de las enseñanzas que podría decir. Bueno, y esa pregunta es con total respeto, ¿cierto? Que si Mm, tu yo del pasado se siente orgulloso de tu yo del presente. Debería. Porque mi yo del pasado, uf, no, creo que hice cosas lamentables. Entonces, creo que en el punto en el que estoy ahora, creo que soy una persona mucho más relajada, consciente de otras cosas, como mucho más la cabeza en el piso. eh, Entonces, creo que sí, yo debería estar orgulloso de esa persona en este momento y creo que podría decir un montón de cosas a mí, yo del pasado, decir como, hey, cálmate, muchacho, que por aquí no es, te vas a dar duro por ese lado, pero, pero de pronto el tiempo te va a enseñar que por ahí no era y bienvenido sea el golpe. Súper. Por otro lado, Cristian, como no todo es programación, como no todo es Mm, digital ni nada de eso en el mundo de la tecnología, ok. ¿qué, qué otros hobbies tiene Cristian, aparte de la programación? Mm, Pues por acá tengo un piano que estoy aprendiendo a tocar. Eh, Desde los 15, 16 años he tocado guitarra, no soy un experto, pero me gusta mucho. Eh, Me gusta salir con mi novia a montar en bicicleta. Ahora estoy mucho más juicioso con
tema de salud. Digamos que por ser un poco workaholic, descuidé muchas cosas con respecto a mi salud y digamos que ya me estaba preocupando. De hecho, había tenido un par de sustos de salud el año pasado que no me gustaron. Ahora estoy como haciendo ejercicio, estoy comiendo mejor, que eso ayuda bastante como no solamente digamos que a verse mejor, sino a estar mejor un poco de la cabeza. Eh, entonces, digamos que eso me mantiene activo, me gusta leer. Estoy ahorita empezando un libro que no lo tengo por acá, está en el cuarto. Entonces, como que hay varias cositas que me gustan. También el año pasado estaba, de pronto muchas veces me ven con este tipo de cosas, son cartas, entonces estoy aprendiendo a hacer magia con estas cosas. Eh, es- son mil cosas que quiero hacer después del trabajo y ah, es interesante como salirse un poco de esa idea de estar como trabajando todo el tiempo. Me cuesta aún hacerlo, pero estoy como eh, haciendo una especie de detox del trabajo en los últimos meses. Eso es bueno desconectarse un poco de lo que uno diariamente está realizando y también como despreocuparse un poco y ya pensar en uno mismo. Creo que creo que el 2020 a muchos nos pegó duro, pero nos dejó una enseñanza y creo que de ahí para acá hemos aprendido mucho. Y creo que ya estamos pensando un poco más en nuestra salud. Sí, yo creo que más que todo como programadores, no, que nosotros somos aquí encerrados y dele y dele y dele y duro a la pantalla. Ya esa cuarentena, por lo menos nosotros teníamos el refugio que era el fin de semana salir o algo así como por el estilo, pero ya estar acá y llega el fin de semana y que hacer eso fue frustrante, la verdad, pero aprendimos bastante. Para finalizar, te preguntaba sobre, me dices que te gusta leer. Si quieres, nos recomiendas algún libro, ya sea que te hayas leído, que espera que te vas a leer, o que ya te leíste, o que te estés leyendo, cualquiera de los tres, sea uno o varios, los que tú quieras. Mira, yo no he sido muy fanático de la lectura, ahorita estoy como en eso. Este año voy bien como con ese tema, lectura. Eh, Leí un libro que tenía pendiente desde hace mucho tiempo es algo relacionado con programación, se llama The Mythical Man Month. Es como un clásico de la programación, que es un libro que fue escrito en 1975 y habla casi que de los mismos problemas que tenemos hoy en día para hacer software. Es interesante. Entonces, obviamente, también hablan como de otros problemas que tenían, pero también hay muchos de los problemas de organización que hoy vivimos, los relatan en ese libro. Entonces, hace como un análisis y posibles soluciones de cómo, de los problemas típicos al hacer software. Me gustó mucho porque creo que me dio una visión de cómo ha evolucionado las cosas desde ese tiempo y creo que en parte Scrum y otras cosas que han surgido han sido en parte para solucionar todos esos problemas que pasaban hace 50 años y hoy en día incluso siguen los mismos problemas de organización. La mayoría de ellos todavía persisten, o por lo menos los más graves, y era un poco lo que él predecía, eh, el autor predecía ese tipo de cosas. Ese me gustó bastante. Me leí algo que no es de programación, un libro que se llama La Cuadra, de un autor de acá de Medellín. Eh, La Cuadra, si bien estoy en desacuerdo con muchas cosas que se hablan en ese libro, me parece una historia bastante fuerte, bastante pesada, como bastante real de lo que era Medellín en, en los noventas y como toda esa transición que tenían que hacer como niños de una cuadra para poder sobrevivir a lo que era la violencia en esos tiempos. Entonces, nada, tiene un montón de historias como bastante desgarradoras, bastante que pronto pueden ser malucos para algunas personas, pero digamos que fue la realidad que vivieron muchas personas y el autor nos narra a través de sus palabras y sus vivencias el cómo pasó.
por todo eso. Digamos que aún así es una persona, de hecho él es el autor, Gilbert Mesa, creo que es que se llama, es profesor de AFIT, no me acuerdo de qué es, pero vemos que tiene una historia como bastante interesante. Eh, entonces, me han gustado. He leído otra parte, pero esos es como los que creería que podría recomendar ahorita. Gracias por compartirnos esta lectura. Creo que todos los que estamos escuchando este podcast vamos a intentar buscarlo y mirar cuál es esa trama que nos cuentas. De hecho, es un libro bastante sencillo de leer, es bastante corto, está chévere. O sea, como para mí que me estoy como iniciando en ese tema de volver a leer, porque hace mucho tiempo no leía tanto, es, está bien, es rápido, me pareció sencillo de leer. eh, Súper. Cristian, ya para finalizar el podcast, sí. cuéntanos si no te hubieras topado con el mundo de la tecnología, con el mundo de la programación, si no te hubieran metido ese bichito de la inquietud, ¿qué carrera hubieras escogido? ¿O Mm, por dónde te hubieras ido? no tengo ni idea. La verdad no sé. O sea, en este momento no sé, de pronto estaría abajo de un puente pidiendo limosna o algo así. No, no, realmente no lo sé. Creo que mis gustos, estando en el colegio, iban mucho como por videojuegos, eh, por tecnología. Entonces creo que eso también ayudó de cierta manera como a que me metiera en esto. ¿Qué más me gustaba hacer? Jugar fútbol y es que no, o sea, no, me gustaban las matemáticas en su momento, pero no sé, creo que hubiera estado encaminado a alguna ingeniería de cierta manera, pero creo que fue afortunado de esa profesora que me dijo, oye, como que podrías estudiar ingeniería de sistemas. Te dio el Ingeniería, futuro. no, ingeniería de sistemas, pero para reparar computadores. Computadores. Sí, Ah, sí, ah, indirectamente lo hizo bien. sí, sí, le dijo lo que era, exacto, exacto. Sí, La sí, verdad. sí. La verdad, Cristian, agradecerte por tu tiempo, por sacar el espacio A para conversar ustedes, con nosotros, por la igualmente. confianza. Para nosotros, por favor, para todos los que nos escuchan, regálanos tus redes sociales por si te quieren hacer algún tipo de pregunta, contratar para algún trabajo, para lo que necesiten. Súper, muchísimas gracias. No, regálanos tus redes sociales, por favor. Ah, ahorita, que es que @juvines en Twitter. Sí, creo que sí, todavía soy eso, no me acuerdo. Abro, cuando abro Twitter, eh, De no me todas acuerdo. maneras, si no encuentras las redes sociales, nosotros vamos a estar colocándolas en la Sí, cajita de descripción, tanto de Spotify como de YouTube. sí. Y lo otro que manejo es Instagram. No tengo nada de programación. Fotos. De hecho, te va a dar fotos de otras cosas que no tienen nada que programación. Eh, Christian.code en Instagram, si algo, pero nada de programación ahí, muy poco de programación. De pronto en GitHub, go-christian, sería lo único diferente. No, súper igual, como decimos a todos, las redes sociales las dejamos ahí en la descripción, para que lo quieran seguir, lo quieran hablar, quieran preguntar algo. No queda sino agradecerles a todos por escucharnos, por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @caminodev, tanto en Twitter como en Instagram. Y si nos quieren apoyar, está abierto nuestro Patreon. Eh, Estamos muy, muy, muy pendientes para sacar unos vasos, unos stickers y varias cosas, para que estén bien pendientes. Pregunten por el interno, les mandamos como fotos y así como por el estilo para que se animen y nos apoyen, crecer un poquitico como el canal y el podcast. No queda sino también agradecerle a Lina por su tiempo y esperamos que nos vean o nos escuchen en un próximo episodio.
Hasta luego a todos. Gracias. Hasta luego.